logra transmitir, ¿tienen un replique en el rendimiento de esos jugadores para cometer errores, en algunos casos de principiantes? Vaya pregunta, ¿no? Es una pregunta muy amplia. Primero, yo le digo, nada de lo que le digo no es cierto, porque usted me está diciendo, si no entiendo mal, que como la relación era rígida, yo no obtuve más del grupo de jugadores que conduje. ¿Estoy en lo cierto en esa interpretación? Acá, Marcelo. Sí. A ver, no sé si está en lo cierto o no. Yo lo que digo es que... No, pero usted me hizo la pregunta. Sí. Quiero saber si la pregunta es esa. Sí, la pregunta es cómo se explican errores tan grandes si tiene que ver con el inconsciente del jugador de sentirse incómodo, si es que se sentía incómodo, o no. Mi respuesta entonces, mire, yo no he dejado de pensar y de reflexionar sobre cada una de mis decisiones. La he analizado a todas en profundidad. Yo lo primero que hago cuando tengo que tomar una decisión es escuchar voces del alrededor cercano y llevar esas voces hacia la idea contraria a la que yo tengo para ver cómo defienden las ideas contrarias. Nosotros tuvimos 6 problemas que puede, mire, es muy difícil decirlo. Yo le voy a decir, mire, tuvimos 6 problemas, pero ninguno de las consecuencias de los 6 problemas que tuvimos explica por qué Uruguay no clasificó. Porque a los 6 problemas que tuvimos lo logramos resolver desde mi punto de vista. Problema 1, jugadores que se incorporan lesionados. Tiempo que demanda la recuperación hasta que está en condiciones efectivas de volver a hacer fútbol. Reducción del tiempo de preparación. Ese es un problema. Yo no sé si lo he explicado bien a eso. Jugador que llega lesionado debe recuperarse dentro de las 3 semanas de preparación, por lo cual se prepara menos tiempo. En ese caso tuvimos 4 jugadores. Jugadores que se incorporan lesionados, pero volvían a entrenar sin restricciones después del partido con España. Ahí se reduce el tiempo de disponibilidad del jugador. Tuvimos 2 jugadores en esas condiciones. Lesiones padecidas por el jugador en su equipo reaparecen durante la preparación y se reduce el tiempo de preparación. Tuvimos un jugador en esa situación. Jugadores que se incorporan una semana tarde a la preparación por compromiso de Copa Libertadores y se reduce el tiempo de preparación. Porcentaje total de minutos disputados en los partidos de su equipo en el último semestre. Si usted, porque no se puede ignorar el estado con que llega un jugador de acuerdo a la cantidad de minutos que jugó, ya no en los 2 meses previos, en el último semestre. Tuvimos un jugador en esa situación. Porcentaje del total de minutos disputados en los partidos de su equipo en los últimos tiempos. Porque hay jugadores que jugaron mucho, pero jugaron mucho en el mes 1, 2 y 3. En el 4, 5 y el 6 no jugaron ningún partido.
¿Entienden lo que le quiero decir? Bueno, todos esos problemas tienen nombres propios y abarcan a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 jugadores. Sobre 26, 12 estuvieron inmersos en estos problemas. Y todos los problemas, todos sin excepción, los mismos jugadores que conforman el grupo, le encontramos soluciones y soluciones satisfactorias. Entonces yo ya no estoy hablando de mí, estoy hablando de los 26 jugadores con los que conté, donde había 12 que tenían problemas, y para que ustedes entiendan esto, nuestro equipo fue Muslera, Varela, excelente, Cáceres, excelente, Olivera, excelente, Sanabria, excelente, Bentancur, excelente, Canovio resolvió el movimiento que tuvo que sufrir Valverde. Viña empezó a resolver los problemas de la ausencia de un volante ofensivo y la necesidad de un número 9. Araujo, suficiente o positivo. Brian, todos estos jugadores son los jugadores que tuvieron que asumir algunos problemas como la lesión de Ronald. Yo puedo explicar cada caso, que no es el caso, porque hay una cosa que es importante. ¿Qué hago? ¿Explico para que luego sea excusa o no digo nada y todo queda en la nebulosa? Porque la solución a la ausencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jugadores, no digo la ausencia, la imposibilidad de lograr que estuvieran en la mejor versión para optar a la titularidad. Sanabria llega como el cuarto marcador lateral izquierdo dentro de mi proyecto para el Mundial. Olivera, Viña, Piquerés y Sanabria. Termina como titular y termina muy entre comillas, para que lo que yo diga no tenga demasiado peso, anulando al mejor win derecho del mundo, sin patadas, sin malas artes. Habrá llegado fuera de tiempo en la amonestación que le tocó, sin dejar de atacar. ¿Y eso qué es? ¿Una virtud mía? De ningún modo. De ningún modo es una virtud mía. Es una respuesta que emerge del grupo para resolver un problema. Lo de Bentancur, siendo un 8 que desequilibra el partido contra Cabo Verde, o un 5, como el del segundo tiempo contra España, que es una virtud mía, no, es una necesidad cubierta desde el corazón del equipo. Si usted evalúa, para ponerle simplemente un caso, para poder expresarlo a esto, De la Cruz jugó en el último semestre 2 partidos cada 10. 2 partidos cada 10. Y hizo una progresión en las 3 semanas que estuvo con nosotros y en los 3 partidos en los que jugó, que desde mi punto de vista nos permitió encontrar en el partido contra España un jugador del que no teníamos memoria. ¿Qué es gracias a mí eso? ¿O gracias a él? Yo puedo decirle, disculpe, porque todo esto, como yo lo tengo, lo he revisado tantas veces, De la Cruz jugó al 84% de su máximo potencial físico contra Arabia, al 92% contra Cabo Verde y al 85%
contra España. ¿Qué es virtud mía esa o es virtud de él que se deslomó después de haber estado jugando 2 partidos cada 10 en su club, llegar y hacer ese cambio en 4 semanas o en 5 semanas? O pongo el caso, para mí, de la Cruz, después del partido con España, merecía la titularidad en el medio campo de Uruguay. La merecía y la había gestado a golpe de esfuerzo día por día. No se olviden que ese jugador fue un jugador desahuciado, entre comillas. ¿Recuerdan ustedes el episodio del desahucio de la Cruz? No, pues no es solamente la rodilla. Es lo que usted acaba de decir. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Que eso me lo atribuyo yo? ¿O es mérito del grupo que ofrece esa respuesta? Mire, cuando yo vi una acción muy puntual, no sé si ustedes recuerdan que España mete el gol con el 9 afuera de la cancha. España mete el gol con 6 jugadores uruguayos rodeando al único jugador español que estaba en el área. Que España mete el gol con Varela obstruyendo absolutamente, como indica la función defensiva, su remate que pasa entre las piernas. Y que España mete el gol porque la pelota, antes de llegar a Rochet, pica mal. A Muslera, perdón, pica mal. Eso yo no estoy justificando a Muslera, estoy relatando una serie de episodios como para que el señor que hizo la pregunta de si la relación debilita la moral del futbolista, imagínense lo que tuvo que pasar para que nos hicieran ese gol. Pero ¿por qué hago referencia a esto que no es para nada importante? Cuando yo vi cómo Ugarte lo saca de la cancha al 21, que es cuando sale, si ustedes busquen esa acción, es una acción donde yo dije volvió Ugarte. Después, porque lo arrasó, lo sacó de la cancha sin golpearlo, que era el jugador que estábamos buscando. Pero ¿qué pasa? Ugarte participó del 33% de los minutos disputados por su equipo en toda la temporada. Solo jugó 4 partidos como titular en el último semestre. Y el último partido en el que participa antes de incorporarse a la preparación fue 2 meses antes. Estuvo 2 meses sin competir hasta que se incorporó a la selección. Y él se encuentra a sí mismo en el tercer partido. Y todo, de algún modo, Ugarte en el primer partido lo que hace es jugar al 78%, en el segundo de su capacidad física, en el segundo al 70% y en el tercero al 87%. Esa evolución no se podía realizar de otra manera que no sea del modo en que se realizó. Y terminó, desde mi punto de vista, jugando un partido hasta que sale de la cancha parecido al jugador que era. Entonces, nosotros tuvimos muchísimas dificultades. ¿Son excusa? No son excusa. No son excusa porque si yo digo Varela, que jugó desde mi punto de vista un mundial que a mí me emocionó su entrega. Cáceres, evolucionado, Olivera, Sanabria, Bentancur, Canovio, Araujo, se agrega De la Cruz, se agrega Ugarte, algunos momentos de Federico Viña en el segundo tiempo. Entonces, ¿cómo voy a decir que siento que porque erramos 15 goles o porque nos metieron 3 goles o 4 goles evitables,
Eso es producto de una relación debilitada. No puedo decir eso. Todo lo contrario, tengo un absoluto reconocimiento a las respuestas que generó un equipo que, les reitero, cuando yo digo, mire, tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 problemas diferentes y los resolvimos todos los resolvimos, porque desde mi punto de vista los resolvimos todos, porque no había otra forma de resolverlos. No había otra forma de resolverlos. Yo sabía determinado tipo de problemas que teníamos que enfrentar y los resolvimos de la mejor manera posible. No fue suficiente. No fue suficiente. ¿Por qué no fue suficiente? Y porque podré errar 15 goles y salir 1-1. Podés sufrir 2 goles que el rival no mereció y salir 2-2. Y podés igualar a base, porque yo no voy a decir la diferencia que hubo entre España y Uruguay. Uruguay emparejó el partido, pero sufriendo. España estaba relajado jugando el partido. Nosotros, Uruguay al máximo, pero no fueron mejores que nosotros. No fueron mejores que nosotros. Jugamos. Normalmente, España, en el modelo de partido del segundo tiempo, erra 6 goles. Erró 2. Nosotros, con todas las limitaciones que no pudimos resolver, logramos decir merecimos empatar sin que esto sea injusto. Entonces, todas estas explicaciones las doy, porque si no parece que los jugadores no jugaron mejor porque estaban enojados conmigo. Yo eso no puedo compartirlo. Marcelo, buenas tardes. Para BTV Noticias, Emiliano Salomón. Quizás ahondando un poco más en esta última respuesta, usted se hace responsable de los resultados no obtenidos, a pesar de los recursos humanos que tuvo y el apoyo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero ¿dónde queda la responsabilidad de los recursos humanos? En este caso, de los jugadores de fútbol, algo intentó explicar recién, pero apuntando a lo netamente futbolístico. Desde que tengo uso de razón, el fútbol es responsabilidades compartidas y no creo que un técnico solo gane partidos o clasifique en una serie de grupos o un técnico solo sea un fracaso y quede afuera de la fase de grupos, que los jugadores tienen responsabilidad. Mire, yo le voy a contestar con una pregunta. Uruguay tiene 5 jugadores estelares. Uno es Araujo, el otro es de Arrascaeta, el otro es Valverde, el otro es Darwin, el otro es Jiménez. Déjeme que argumente. Cuando llegó el momento de resolver quién iba a ser el lateral izquierdo contra el mejor wing derecho del mundo, que es el mejor wing derecho del mundo, yo instantáneamente del círculo cercano, todo el mundo, Jiménez Olivera. Obviamente que ustedes también habrán pensado en ese sentido. Yo hay 2 jugadores en los que cada vez que Jiménez era convocado y cada vez que de Arrascaeta era convocado, mi posición con los 2 es cuando venían rodados. Rodado quiere decir este jugador viene jugando. Cuando venían rodados decía,
Si querés entrenar, entrená. Si no querés entrenar, no entrené. Es una decisión tuya. Como estás es suficiente. No necesitas entrenar. No quiero que corras el riesgo que el entrenamiento te disminuya. Por supuesto que son casos, lo que ha hecho el Flamengo con De Arrascaeta para convertirlo en el mejor volante ofensivo de América es una obra, desde el punto de vista de la gestión de la salud de un jugador, extraordinaria. Cuando De Arrascaeta llega aquí con la fractura de la clavícula y él iba a participar, iba a hacer su primer entrenamiento de fútbol el día antes de jugar con España, después de 2 meses, imagínese cuáles eran las posibilidades reales de un jugador como De Arrascaeta. 2 meses sin lograr hacer una práctica de fútbol y 5 días para habilitarse al supuesto 4º partido que teníamos que jugar. Pero De Arrascaeta es un jugador, es un tipo tan noble y es un jugador tan desequilibrante que yo autoricé ese proceso, diciendo, bueno, cuando llegue el momento a lo mejor resuelve una necesidad puntual que dura el tiempo para el cual él está preparado. No sé si soy claro en lo que quiero decir. Pero ¿qué fue lo primero que hicimos? Vino el que hizo esa obra de convertir en un atleta a De Arrascaeta. La persona que lo llevó del jugador, entre comillas, no quiero decir esto, pero grafica, del jugador de Cristal a un atleta. Esa persona fue la que manejó todo el tiempo. Quiere decir que la lesión muscular de Arrascaeta, denunciada por el Flamengo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros como cuerpo técnico y cuerpo médico hicimos con la situación de la recuperación, de la rehabilitación. Que De Arrascaeta es un tipo que vivió todo, cada día que pasaba estaba al servicio de su salud, de esto y después no importa porque es el mismo tiempo, igual no hubiera podido, el tiempo de recuperación del problema muscular es el mismo que el tiempo bueno, inmaculado, inmejorable, pero de ningún modo la sanidad de Uruguay tuvo algo que ver, como tampoco tuvo absolutamente nada que ver con la salud de Araujo. Araujo llegó con un problema en un grupo muscular, lo mismo, un tipo ilusionado, trabajador, dispuesto. Él tiene un grupo que lo asesora en vinculación con su salud, al que él confía y respeta, y siempre hay que saber que si tenés 2 médicos, no tenés ninguno. Entonces, él quería confiaba en la información del grupo que lo atiende. Se lesionó en el mismo grupo muscular, haciendo una recuperación en la que Uruguay no tuvo nada que ver. Nada que ver. Es más, Uruguay retardó las decisiones de reingreso a la actividad que sugería Araujo, por ese deseo enorme que puso cada uno de los jugadores uruguayos para resolver estos problemas que estamos diciendo. Pero que los problemas, entonces, vos decís, de las 5, este grupo de jugadores resolvió la ausencia de Araujo, resolvió la ausencia de Arrascaeta, resolvió la llegada a la forma deportiva de Manuel, resolvió la espera para que De la Cruz se convirtiera en posible titular. ¿Cómo yo voy a enojarme con alguien que jugó de win derecho, de número 8 y de número 10, dándolo todo? Resolvió la ausencia de Darwin. Darwin llegó con 4 meses sin entrenar, sin competencia. Entonces, no será
que este grupo de jugadores, lejos de debilitarse, fundado en una relación tirante conmigo que los hizo peores jugadores, ¿no será que por sí mismo construyeron una fuerza que no dio resultado, es verdad, pero que mereció muchísimo más de lo que logró? Porque acá habría que levantar la mano y decir, ¿quién cree que Uruguay debería haber tenido, no debería haber terminado con 7 puntos? ¿Por qué no terminó con 7 puntos? Y se dan 2 o 3 argumentos, que no pueden ser ni dominio, ni goles. El argumento va a ser muy sencillo. Problemas de definición y concesión de goles evitable. No va a haber otro argumento. Después, 12 problemas o 10 problemas resueltos no por el entrenador, por el corazón del equipo. Ustedes hay cosas que no conocen, que son cosas, por ejemplo, ni un jugador con 1 gramo de más. Todo un control. Porque esto de los entrenamientos, esto de cómo un equipo corre el 25% más que un rival como España, no es una casualidad, es una ingeniería hecha por preparadores físicos uruguayos, por analistas uruguayos, por médicos uruguayos, y yo también participé, pero fundamentalmente por jugadores. Entonces ¿usted cree que el que está escuchando esto y llora cuando Uruguay pierde, le significa algo esto? Vende humo, es la descripción. Se describe como vende humo al que explica un fracaso, con argumentos. Los argumentos no hacen que el fracaso sea menor. El fracaso es fracaso porque hiere a la gente. Entonces no hay forma de resolverlo. Marcelo, Sebastián Amaya, de Referir Observador. Con todo esto que nos está contando, ¿cree, como dijo el otro día, que no le deja nada al fútbol uruguayo, que no le deja nada en la parte de formación de profesionales, de desarrollo de futbolistas, de la infraestructura también? Mire, yo todas las